Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a empezar a trabajar en este segundo encuentro otra cuestión vinculada a la educación sexual integral, que tiene que ver con la familia, por un lado, y por otro lado, los mitos en relación a la educación sexual integral. En un primer encuentro nos detuvimos a pensar y analizar los objetivos de la ley y aquellos lineamientos curriculares establecidos para la guía del docente al momento de abordar, ¿sí? ¿Qué abordar? ¿Cómo abordarlo? En función de los contenidos, ¿sí? Transversales vinculados a la ESI. En esta segunda oportunidad, lo que vamos a hacer es trabajar específicamente con la familia. Entonces, vamos a pensar qué lugar ocupa la familia en este marco de educación sexual integral, qué propone la ley en relación a la articulación escuela-familia y qué podemos hacer nosotros como docentes en este aspecto. Cuando hablamos de familia en ESI, vamos a hablar de familias en plural, ¿sí? Atendiendo a las nuevas configuraciones familiares, a las familias diversas que existen. Por eso, por ejemplo, una de las propuestas es, en lugar de hablar de reunión de padres, hablar reunión de familias, ¿sí? Incluyendo a todos los miembros, ¿sí? Partícipes de este grupo familiar. Uno de los recursos sugeridos para trabajar con la familia es la revista que vimos en el encuentro anterior, pero que vamos a ver un poco más en detenimiento hoy, que es una herramienta destinada a la familia, ¿sí? Para poder crear este espacio de confianza con los chicos y con las chicas y desde allí poder abordar las diferentes cuestiones relativas a la sexualidad. Siempre desde una mirada que va a estar libre de discriminación y en un marco de derechos, ¿sí? Pensemos que todo esto se enmarca en la mirada de el niño, el adolescente como sujeto de derechos. Esta revista que estuvimos viendo en la clase anterior tiene diferentes temáticas para charlar en familia. Esto es un material que era de distribución gratuita y que también está en formato PDF para que cada familia la tenga. Si no se le puede entregar en formato de papel, se puede mandar, por ejemplo, por PDF, vía WhatsApp o por mail. Viendo los contenidos de esta revista, podemos ver que es súper abarcativo, porque va a ir desde las partes distintas del cuerpo, ¿sí? Desde dibujos y explicaciones sencillas y concretas, la llegada de un bebé y también los cambios de la edad, ¿sí? Los derechos, los momentos de trabajo vinculados a la violencia, a la desigualdad, ¿sí? Dependiendo de la edad del niño, de la niña con que se vaya a abordar, los contenidos son apropiados a ese marco de desarrollo. ¿Sí? Por eso tenemos tanto desde imágenes más infantiles pensadas para diferenciar corporalmente a la mujer del varón, como, por ejemplo, cómo colocar un preservativo. Entonces, esta revista es un material interesante para distribuir a la familia para que empiecen a trabajar de modo paralelo la educación sexual integral. Entonces, ¿qué lugar le da la ley a la familia? Bueno, la va a convocar, ¿sí? Como garante de derecho, y esto es el rol fundamental de la familia en la ESI, ¿sí? Porque la familia va a tener un lugar privilegiado en esta implementación de la ESI para garantizar que ese derecho se cumpla, ¿sí? La ESI no los deja fuera, los hace partícipes y los considera una parte fundamental en este proceso de implementación. ¿Sí? La familia tiene que sentirse partícipe, constantemente activo en todas las acciones que se lleve a cabo en la escuela sobre la educación sexual integral. Pero ¿cómo hacerlos partícipes activos? ¿Sí? Va a ser el desafío. ¿Es importante que la familia se involucre? Sí, es muy importante. No solamente desde lo normativo, sino en cada una de las acciones. ¿Por qué? Porque esto les va a dar tranquilidad al saber cómo se aborda en esta escuela la educación sexual integral, qué contenidos se abordan, ¿sí? Con qué materiales. Tener conocimiento sobre eso suele tranquilizar a la familia, ¿sí? Y también los hace partícipe, sabiendo y teniendo conocimiento. Entonces, ¿cómo
se presenta la participación de la familia en la aplicación de la educación sexual integral? Bueno, fundamentalmente teniendo un espacio, ¿sí?, para sensibilizar, para informar respecto de este proceso de implementación, es decir, espacios como talleres o reuniones informativas, charlas, debate, ¿sí? Va a depender también de la comunidad, de cada institución, de cada escuela, cómo esto se lleva adelante. Pero el objetivo es que tenga un acompañamiento y un seguimiento de lo pedagógico, ¿sí?, que la familia sea partícipe en esto. Entonces, para la familia tiene que ver con instalar, tanto en chicos como en chicas, herramientas de autonomía, ¿sí?, que puedan construir en conjunto estas herramientas que les va a posibilitar poder generar conductas de autocuidado, que como vimos el primer encuentro, es uno de los objetivos que atraviesa, ¿sí?, la educación sexual integral, la construcción de conductas de autocuidado. Y en función de eso, poder construir un proyecto de vida, ¿sí?, con decisiones responsables y conscientes, a partir de una mirada crítica. Entonces, dentro de los folletos que tiene la educación sexual integral destinados a familias, nos encontramos con este, en donde, si bien de forma muy concreta y sencilla establece para que la familia sepa qué se aborda en cada nivel, vemos en este sector que tenemos que se ve en el jardín, en la primaria, en la secundaria, un poco lo que estuvimos viendo nosotros en el primer encuentro. Algo fundamental del folleto tiene que ver con la responsabilidad adulta, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de los adultos en la vida de los chicos y de las chicas en la educación sexual integral? Y refiere a interesarse y participar en los momentos de encuentro y diálogo que proponga la escuela, ¿sí?, para poder acompañarlos en este desarrollo. Y fundamentalmente esto que hablábamos hoy, que sean garantes de derechos, que se puedan comprometer en la defensa de los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes en esta formación sobre la educación sexual integral. Que fíjense que acá también puntualiza que involucra aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos de la sexualidad, ¿sí?, diferenciando un poco esto de lo que sería genitalidad de sexualidad, que es un concepto mucho más amplio. Y otro de los objetivos es trabajar conjuntamente con la escuela, ¿sí?, para acompañar, por ejemplo, a chicas embarazadas o madres y a chicos que puedan seguir estudiando, ¿sí?, a garantizarles el derecho a la educación más allá, ¿sí?, de la situación de estar esperando un bebé. Bien, entonces, este folleto está destinado a los padres, ¿sí?, como para también empezar a hacer hincapié en estas funciones que va a tener la familia en relación a la ESI. La otra cara del folleto nos encontramos, ¿sí?, las actividades, ¿sí?, que busca la educación sexual integral, por qué es tan necesaria e importante la ESI y por qué la escuela tiene un rol que va a ser indelegable, ¿sí? Fundamentalmente porque la escuela tiene que cumplir este derecho, ¿sí?, de transmitir información científicamente validada, ¿sí?, generar espacios de diálogo, de reflexión, acompañarnos durante todo el proceso y cuidado de la salud. En función de esto, vamos a trabajar con algunas preguntas frecuentes que surgen en relación a la ESI y a la familia, cómo abordar estas otras cuestiones, ¿sí? Para eso les voy a compartir otro PowerPoint en donde vamos a ir viendo las diferentes preguntas que aparecen sobre la articulación familia-escuela. Una de las preguntas es, en mi escuela estamos por comenzar a trabajar con actividades de educación sexual integral. ¿Debemos pedir autorización a las familias del alumnado para empezar a trabajar la educación sexual integral? Lo cierto es que no necesitan pedir autorización. ¿Por qué? Porque esto es una ley, ¿sí? Entonces es un derecho recibir información científicamente validada en los 3 niveles de escolaridad. Por lo tanto, no necesitan pedir autorización, ¿sí?, porque la ley tiene que garantizar este derecho. Pero, de alguna forma, si bien esta norma avala y obliga a los docentes a garantizar el cumplimiento, lo que es recomendable es informar a las familias que se va a empezar a trabajar con la educación sexual integral, los contenidos que se van a abordar, ¿sí?, buscando consensos, ¿sí?, buscando encontrar alguna forma de comunicación con los padres y logrando
que estén al tanto de cómo se va a abordar, con qué materiales, ¿sí? Cuáles son los contenidos específicos que se van a trabajar. Y siendo que la ley establece que tiene que ser de forma integral y de manera transversal a las diferentes áreas, ya no se va a tratar de una reunión aislada, ¿sí? Porque se propone que sea un trabajo continuo, sistemático en la temática. Digamos que no es que hay un momento específico en donde se va a trabajar con la ESI, sino que es algo que va a atravesar de manera integral a las diferentes áreas y en todo momento. Cuando veamos la semana próxima esto de la transversalidad, vamos a hacer un poco más de hincapié en esto, ¿sí? En qué implica esta transversalidad. Y otra de las preguntas frecuentes tiene que ver con qué podemos hacer para mejorar la relación escuela-familia. Y entre las recomendaciones, por un lado, hay que hacer parte a los padres de la forma más sana y posible, ¿sí? Dentro del marco establecido de lo que es la educación sexual integral. Entonces, los profesores pueden ir favoreciendo esta relación. ¿Cómo? Como decíamos hoy, anticipando cómo se van a trabajar los temas, también ofreciéndoles diferentes materiales y recursos, porque pensemos que también hay muchos padres que no cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces, una forma es, por ejemplo, hacer una lista de difusión con aquellos padres que quieran recibir videos o textos breves para reflexionar, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, puede ser alguno de los links que yo les pasé en la clase anterior, en donde hay por ahí videos muy breves, como disparadores para empezar a pensar, ¿sí? O materiales para que ellos lean y se informen y tengan también contenido y conocimiento para responder a sus hijos frente a diferentes preguntas, o para ellos empezar a reflexionar sobre la sexualidad misma, ¿no? También se recomienda promover hábitos en clase que se prolonguen en casa, ¿sí? Desde los hábitos de higiene con los más chicos, ¿sí? Como hábitos al momento de hablar, ¿sí? Qué está presente en los discursos, analizar, ¿sí? De alguna forma, qué se piensa sobre diferentes temáticas y eso también poder llevarlo y prolongarlo a la casa, ¿sí? Ese diálogo. Y fomentar el diálogo entre los distintos miembros de la familia, ¿sí? De alguna forma sería, por ejemplo, esta entrevista que suelen hacer los padres, los hijos a sus padres, perdón, sobre su adolescencia, ¿sí? Bueno, quizás también una entrevista haciendo hincapié en temas de la ESI, ¿sí? Cómo vivieron su sexualidad, su despertar sexual, o qué opinan sobre la ESI, o si están al tanto sobre lo que es la ESI. Involucrarlos, por ejemplo, desde ese lugar. Bien, esto en relación a la articulación familia-escuela, que, para resumir, si bien no necesitan autorización de los padres para trabajar contenidos de la ESI porque es una ley, ¿sí? Sí está bueno que se informe, ¿sí? Se involucre a los padres de ese lugar, explicándoles cómo se va a trabajar, con qué materiales o recursos, cuáles son los contenidos que se van a abordar, para tener un diálogo más fluido. En relación a los mitos de educación sexual integral, la propuesta es destinar un espacio de un foro, ¿sí? Para que ustedes vayan volcando allí los mitos que han escuchado en relación a la educación sexual integral y podamos entre todos ir derribando esos mitos, ¿sí? Eso va a estar abierto en un espacio de foro. Entonces, hasta acá, este segundo encuentro destinado a pensar el lugar de la familia en la educación sexual integral y otro espacio de diálogo que vamos a crear en el foro sobre los mitos de educación sexual integral, que hay un montón circulando socialmente, ¿sí? Que ustedes seguramente han escuchado, o puede ser también que ustedes piensen, ¿sí? Y podamos ir entre todos derribando esos mitos, deconstruyéndolos y pensando en función de lo que vayamos leyendo, del material que vayamos trabajando, ¿sí? ¿Cuál es realmente la mirada de la educación sexual integral, los objetivos de la ESI, ¿sí? Para también, a partir de la información, poder derribar los mitos con fundamento. Bueno, entonces los despido de esta forma y nos estaremos encontrando en un tercer momento para poder empezar a trabajar esto de la transversalidad, ¿sí? Cómo atraviesa la ESI las diferentes áreas y cómo hacerlo, con algunas propuestas para pensar en las diferentes carreras, en las diferentes materias que ustedes van a dar como profesores, cómo se puede trabajar, ¿sí? Algunas actividades que hay en los cuadernillos,
en relación a los contenidos pensados desde los lineamientos curriculares. Bueno, los despido entonces y nos estaremos viendo la semana próxima.